Buenas noches, don Pedro. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a don Pedro José Blanco, Márquez. don Pedro José Blanco Márquez, hijo del señor Pedro Blanco. Recordando que esto es para la tesis de grado, don Pedro Blanco, un hombre de historia y legado musical, para optar por el título de licenciado en artes en la Unipaz. Bueno, don Pedro, empecemos. Cuéntenos qué cualidades admiraba de don Pedro José Blanco como director. Mi papá, desde que yo tengo uso de razón, cuando yo entré a la banda, tenía aproximadamente 8 años. 8 años empecé tocando maracas, eh, empecé después tocando redoblante, bombo, platillos, barítono y llegué al trombón. Todo el tiempo que llevo yo en la música y que me acuerdo de mi papá como director, la humildad, la honestidad, el cumplimiento, la responsabilidad con nosotros como músicos. Se preocupaba porque nosotros estuviéramos bien. Se sacaba el pan de la boca, como dice uno, para que nosotros estuviéramos bien. La enseñanza que nos dio como persona, como músico, era lo que más admiraba yo en él, que él siempre estaba pendiente de los músicos, que estuviéramos bien, que no hiciera falta nada. Eso es lo que... También tenemos que don Pedro siempre fue muy justo, ¿no?, con sus músicos. Tenemos, pues, en otras entrevistas que don Pedro, sin importar si le pagaran o no le pagaran, si le cumplieran contrato o no, él respondía a sus músicos como fuera. Es correcto, yo creo que él no ganaba igual como ganábamos nosotros o los músicos. Él no ganaba. Él le interesaba era que las cosas salieran bien, que la banda sonara bien, que los músicos estuvieran bien. Si él le tocaba perder, perdía. Pero lo importante era pagarle bien al músico, que el músico se sintiera bien. Eh, él, él fue una persona increíble en ese sentido. O sea, valoró mucho el trabajo de los Valoró mucho el músicos. trabajo de los músicos. Demasiado, demasiado él valoraba mucho los músicos y siempre los ponía a que estuvieran bien, bien atendidos, bien pagos y de todo. Ah, perfecto, don Pedro. Bueno, don Pedro, su merced nos está mencionando sus inicios en la banda, que empezó tocando maracas, Sí, es correcto. instrumentos de percusión. Cuéntenos más a fondo, con más detalles, cómo fueron estos inicios en la banda. ¿Fue motivado por su padre o fue por iniciativa propia, de pronto curiosidad, gustos musicales? ¿O don Pedro le dijo, venga para acá? No, ¿Cómo fue? yo creo que la herencia musical, la vena que llevamos nosotros con la música, eh, fue un inicio cuando mi papá se dio cuenta que nosotros teníamos esa vena, nos apoyó junto con mis tíos para ayudarnos a que nosotros fuéramos músicos. Pero yo creo que la iniciativa la tomé fue al lado de él, que él nos llevó hacia la música, nos llevó a que perteneciéramos inclusive a la banda y ahí que nos diéramos a conocer, pero los inicios los di porque él me motivó. Es más, él me llevaba cuando yo era más niño, él me llevaba con él porque él tocaba con otras bandas, en Málaga, Capitanejo, y él me llevaba siempre a mí, siempre me llevaba a mí, me decía, vamos, vamos, yo me iba con él, como de acompañante de él, ¿sí? Y eso, porque a mí eso siempre me ha gustado desde muy niño, la música. Y él me condujo por ese camino, musicalmente, a ser esa persona como músico. Pero él fue el que me llevó a la música. O sea, le inculcó en sus hijos este arte de la música. La música, sí, señor, nos decía que la siguiéramos, que no dejáramos de llevar ese don que mío nos había regalado de la música. Don Pedro, cuando su padre tiene esa idea de formar la orquesta, ¿él lo comentó con ustedes o cómo se integraron ustedes a la orquesta Sonora Rovirense, cierto? ¿Se llamó? Sí, eso tuvo varios nombres. Tuvo Sonora Rovirense, se llamó los Gilpevic, Gilpevic, ¿por qué no? Gilpevic, Gilberto, Víctor y Pedro. Ah, Gilpevic. Había más compañeros, entonces tuvo varios nombres. Pues yo cuando ellos tenían un grupo, que en esos tiempos, que yo me acuerdo cuando yo salía de niño de colegio antes de yo empezar a ser parte de la banda,
Era el acordeón, mi papá el acordeón, había el profesor Víctor que tocaba la guitarra, mi tío Juan tocaba una percusión, mi tío Julio tocaba otra guitarra y esas las famosas orquestas en ese entonces. Hay otros compañeros que cantaban. La iniciativa de tomar fue precisamente por eso, porque en estos pueblos no habían esas agrupaciones. Entonces ellos montaron la agrupación para animar fiestas, para los pueblos y todo. Ya después, cuando llegó un poquito más de tecnología, no tanta, ellos formaron el grupo con pianola, él inició con otros compañeros que también son ya de los antiguos, con el profesor Víctor, mi tío Julio, tío Juan, iniciaron esa trayectoria de la orquesta, de montar orquestas, yo los acompañé de niño, los acompañé a varios pueblos. Cuando yo empecé a ser parte de la orquesta, que mi hermano era el que tocaba la batería, él pasó a tocar bajo y me dejó a mí la batería. Yo ya tocaba batería y pasé a tocar timbaletas y esa cuestión con ellos. Ya empecé a salir con ellos, a tocar bailes y esa cuestión, reuniones sociales. Pero esa iniciativa la tuvo mi papá, la tuvieron ellos acá de montar eh, la orquesta, el grupo como tal. Y por eso empezó con el Hill Perry y después Sonora Roirense. Ya después de un tiempo, que ya fuimos, hicieron parte ya varias personas de la orquesta. Mm, a mí me entregaron la banda y la orquesta en el año más o menos 2003. Yo empecé a ser representante de los músicos como director. Ya le puse el nombre a la banda en el año, a ver, en el año más o menos 93, que fue el último baile que tocamos una orquesta que me acuerdo ¿En tanto. 93? En el 93, Sonora San Andrés. Yo le puse ese nombre, Sonora San Andrés. Teníamos ese reconocimiento en todos los municipios, la Sonora San Andrés. Y ahí empezamos, yo empecé con ellos y empezamos a salir con la banda y con la orquesta. Nosotros animábamos las ferias en todas las provincias de García Herrera, en todos los y parte de Boyacá, norte de Gutiérrez, en Boyacá. Y nosotros nos contrataban con la orquesta y con la banda. Y en el día tocábamos con la banda y en la noche tocábamos con la orquesta. Y ya fue cuando yo les puse el nombre de Sonora San Andrés, que yo empecé a ser el director, el representativo de ellos. Yo era el que hacía los contratos, entonces ya mi papá después ya tocó saxo, después del piano tocó saxo, que eran las dos trompetas, era un trombón, el saxo, bajo, mi tío Mancho guitarra, batería, y habíamos tres cantantes. Esa era la Sonora San Andrés, y hasta el año 93 fue que duró la orquesta acá en San Andrés. Hasta el diciembre 31 del año 93 terminamos la orquesta. O sea, ese fue el último. Ese fue el último baile como Sonora San Andrés y ahí se acabó la orquesta de San Andrés. En el 93, sí, pero toda esa trayectoria fue desde muy joven. ¿Desde muy joven? Sí, señor. Don Pedro, ¿qué significó y qué sigue significando su padre para la banda municipal? Que pues, como lo comentábamos, la banda como institución que formó su padre, desafortunadamente ya acabó por falta de apoyos, pero aún así, pues por la parte familiar la banda se sigue sosteniendo, gracias a sus hijos, a sus nietos. ¿Qué se siente al ver cómo esta banda se ha podido mantener? Pues a ver, la banda como banda municipal más o menos duró hasta el año 2005, que era banda municipal de San Andrés. Ya después fue cuando me entregaron a mí la dirección de la banda, que mi papá ya me dijo que él ya se retiraba porque salía pensionado. Sí. Entonces me entregaron a mí el instrumental y yo empecé a representar a los músicos, los contratos en los pueblos. Mientras que mi papá tuvo la banda y fue el director, del sueldito que él ganaba, del sueldo que le pagaban a él como director, a nosotros nos pagaba 2 retretas en el mes. Del sueldo de él, a nosotros el municipio nunca nos pagó. A los músicos nunca el municipio nos pagó. De la platica que mi papá ganaba, repartía para 2 retretas. Ese era el compromiso de mi papá en la alcaldía de pronto. Y como papá siempre fue una persona honesta, sencilla, y él no le interesaba sino que las cosas salieran bien, pues él no repartía a los músicos. Las dos retretas nos pagaba cada uno ese toque.
Y hasta cuando hubo ese apoyo, se mantuvo esas retretas. Ya Sí. después, eso terminó más o menos, eso fue más o menos hasta el año cuando fue candidato el finado Homero Antonio Pedraza, que él iba a empezar otra vez con ese proyecto de las retretas. Eh, y ya ahí terminó, porque cuando estuvo el alcalde, el último que nos apoyó a nosotros fue el señor el alcalde Luis Peña. Hasta ahí hubo la banda municipal de San Andrés. Después ya entraron otros alcaldes que hasta ahí llegó el apoyo para nosotros como banda Como banda del municipal, municipio. que fuéramos municipal. Sí. Ya nos pidieron el instrumental se le hizo entrega al municipio. Ya cada uno de los compañeros, la banda se ha mantenido porque mi parte de mi familia, como mis hermanos, mis sobrinos, hijos, tíos y muchos compañeros que han pasado por la banda Santa Cecilia, que yo le busqué el nombre, San Andrés, porque ya no era municipal, nos hemos mantenido porque las cuestiones cuando hacemos los contratos para los pueblos que nos llamaban, ¿no? Pues íbamos y tocábamos las festividades y de ahí nosotros nos sosteníamos. Pero hasta la presente, la trayectoria de la banda, el apoyo se acabó hubo el apoyo para las escuelas de música, de formación de alumnos, ¿sí? Llegaron los apoyos y la formación y tal, pero ya para las bandas que habíamos antiguos, no solamente en San Andrés, en muchos pueblos, eso se acabó. Ya a veces son las escuelas que salen los pelados, que ponen a los pelados a tocar y que, Sí, sí, ¿sí? sí. Eso, pero apoyo ya no, para la banda como tal municipal ya no. Ya nosotros eso es lo que nos llamen de los pueblos o otras bandas. Sí, claro, ya es diferente de Ya es pronto firmar un diferente, sí. contrato y armar la banda para Exacto, cumplirle ese ya contrato. no, nosotros no tenemos sueldo del municipio ni nada. Y además, yo mientras que estuve de director de la banda nunca recibí un sueldo del municipio. A mí solamente me entregaron a mí el instrumental y me dijeron que representaban a los músicos, que todos los músicos me eligieron a mí. Sí, entre todos mis compañeros, ¿no? Que lo cogiera yo la dirección de la banda para hacer los contratos y hacer lo que mi papá hacía, preocuparme por el transporte, que tuviera alimentación, hospedaje, el salario que íbamos a ganar en la feria. Pero nosotros en el municipio nunca recibimos un sueldo, nunca. Hasta cuando empezamos, que el finado Homero, cuando él se había hecho un convenio y sí empezamos bien, hasta ahí, porque nos empezamos otra vez a ganar por retreta. Inclusive allá mismo en el municipio, cada músico iba y les pagaba. Claro, y a retomar también como esa tradición que Sí. había y que la gente aún seguía pidiendo. La pide, es que la gente pide hoy pide en las día. retretas, La retreta, porque sí. eso era una tradición de no solamente este municipio, de todo Colombia, de todos los municipios, de que cada 15 días una retretica en el parque, o en un colegio, o en una obra de teatro, o que llegó un personaje importante al municipio, llámese un sacerdote, un obispo, o alguna persona importante, ¿sí? Siempre llegábamos con la banda a recibir a nombre del municipio. Entonces todo eso se acabó. Entonces ya después... esas cuestiones, es más, ni siquiera las escuelas de música salen a tocar eso, ¿sí? No salen a tocar las recetas como tal, que eso era una tradición de los pueblos, eso se acabó. Eso ya no, en esa cuestión ya no hay apoyo para esas generaciones antiguas de banda, ya que así como uno, sí, que pasamos por esa trayectoria. Y yo creo que eso, pues, su merced nos menciona que fue en varios pueblos, ¿cierto? Pero hablando específicamente acá en San Andrés Santander, que en una oportunidad tuve, pues, una conversación con don Pedro. Él me comentaba que cuando él recibió la banda iba a cumplir aproximadamente como entre 70, 80 años de existencia, que sus inicios datan aproximadamente entre 1900 a 1915. Sí, o sea, cuando mi padre llegó a este municipio, ya había músicos acá. Sí, ya habíamos. Ya había músicos. Y él empezó a formar parte de esos músicos, con mis tíos que venían con mi papá. Más o menos en un libro que escribió doña Nelly Peña, de la historia de San Andrés, ella relata, ahí está muy claro, que la banda más o menos tiene una historia de un siglo, Sí. más o menos 100 años. La banda no es de ahorita, eso viene de generaciones antiguas. Inclusive aquí había instrumental de esa época que pertenecían a la parroquia. Pero bueno, ese instrumental pues debe estar en algún lado, no sé dónde estará. Yo alcancé a conocer unos instrumentos de esa época que eran diferentísimos a los que estamos hoy en día. Pero la banda es una trayectoria hace
siglos, han pasado generaciones, generaciones, Sí. generaciones. Y ahí es curioso también ver cómo una banda con tantos años, que no cualquier agrupación se ha sostenido durante tanto tiempo, en vez de recibir un apoyo y fortalecer esos procesos culturales, se hicieron lo contrario. Se dejó la banda a un lado. Sí, Una agrupación sin apoyo es muy difícil que se pueda mantener durante el tiempo. sí, porque pronto, bueno, no sé cómo ha cambiado tantas las políticas de los gobiernos. Entonces, hoy en día para sostener una banda se requiere mucho. Sí, por ejemplo, nosotros aquí nos hemos reunido hasta 16, 17 músicos. Cuando nos reunimos en general todos los de la banda de San Andrés. Y usted póngase a imaginarse para pagarle un salario a todos los músicos. Entonces eso es difícil. Pero nosotros más que todo nos hemos tenido con los contratos que hacemos en los pueblos, cuando nos salíamos. Porque hoy en día ya pues es difícil porque ya en todos los pueblos tienen escuelas. Y en todos los pueblos ya sacan a sus alumnos a tocar ferias. ¿Sí? Aparte de lo que sea, salen a Sí, tocar sus festividades. Y nosotros nos hemos mantenido más que todo es por familiar, con mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, hijos y compañeros que han estado con nosotros, que han pertenecido, hay muchos compañeros que tocan conmigo que han pertenecido más o menos una trayectoria de 30 años con la banda de San Andrés y ellos están conmigo todavía, pero más que todo la generación viene de la familia, sí, claro. del familiar, ahí nos hemos mantenido. Cuando se acabó la orquesta y la banda, precisamente fue por eso, porque ya no había apoyo económico. Entonces, ¿qué hacían, por ejemplo, mis hermanos, mis sobrinos? ¿Qué hacían ellos? Ir a buscar vida a otro lado porque no teníamos dónde sostenernos acá musicalmente, para estudiar, para trabajar en otro lado, y por eso ahí se acabó todas esas cuestiones. Pero, sin embargo, cuando se hacían los contratos, veníamos, nos integrábamos, íbamos a tocar la feria, el festival, donde nos llamaran a nosotros como banda de San Andrés a tocar y ahí nos mantenimos así. Ah, perfecto, don Pedro. Bueno, don Pedro, cuando su padre asume el liderazgo de la banda, podemos decir que dividió la historia de la banda en dos, porque pues antiguamente la banda era conocida únicamente en el municipio. Cuando la toma don Pedro, él es quien la lleva a conocer en demás departamentos, demás provincias. Entonces, pues dentro de este proceso, su merced que pudo evidenciar en la gestión de su padre para poder colocar la banda en el mapa, como se dice, para poder darla a conocer durante tantos años y en tantos municipios. Sí, mi padre fue un gestor cultural grandísimo. Musicalmente él se dio a conocer y por medio de muchos amigos, inclusive de la ciudad de Bucaramanga, lo recomendaban. Lo recomendaban a mi padre. Muchos sacerdotes en los municipios donde estaban esos amigos sacerdotes recomendaban a mi papá. En Boyacá había muchos sacerdotes amigos que habían estado en San Andrés, recomendaban a mi papá. Entonces llamaban a mi padre y él ofrecía los servicios de la banda y él hacía sus contratos y nos llevaba, ¿sí? Porque él se dio a conocer fue por las amistades, los amigos, Sí, ¿sí? Sacerdotes, alcaldes, así amigos, lo llamaban, fuimos hasta Matanza, en Matanza tuvimos muchas veces tocando ferias precisamente porque allá nos recomendó un compañero músico que él ya murió, que se llamaba Jaime Jaimes, y él nos recomendó, y desde el primer momento que fuimos empezamos a ir todos los años, precisamente por eso, por el cumplimiento, la uniformidad, la responsabilidad y todo el repertorio musical que la banda San Andrés siempre se ha caracterizado porque es para todos los gustos. Nosotros animamos de toda clase de música, toda festividad. Entonces, eso nos llevó precisamente a que todos los municipios nos contrataran. Empezamos de un municipio de escuchar, pues, nos llevaban para otro municipio. De allá no escuchaban, nos contrataban en otro municipio. Y así mi papá se fue conociendo. Mi papá. Y más él nos tocó. Yo una vez fui acompañado a mi papá a Bogotá porque me acuerdo tanto que a él en un pueblo de Boyacá le quedaron debiendo plata. del contrato. El del Sí, sí, contrato de Sativa Sur. Y yo incluso me tocó ir con él a Bogotá acompañarlo porque, imagínense, y él en ningún momento dijo, a mí me toca pagar pasajes, me toca pagar eso, no. Él nos pagó a todos los músicos normal lo que nos dijo, usted se va a ganar tanto, usted se va a ganar tanto, usted se va a ganar tanto, a todos nos pagó sin a él le pagaba a mi papá, porque fue un tipo tan correcto y tan honesto con nosotros los músicos, no solo con nosotros los de la familia, sino con todo el que él contrataba, que nadie podrá decir, don Pedro José Blanco, Angarita, nos quedó viendo 50 centavos porque papá lo primero que decía, el primero el músico. Él se preocupaba precisamente en todos los pueblos que estuviéramos bien alimentados, bien dormidos, buen transporte,
que no nos faltara el respeto. Y la platica, sí, llegábamos y terminábamos en la historia, aquí está lo suyo, lo suyo. Pero él sí se sacrificó mucho por la banda, muchísimo. Y por eso es que a él lo contrataron mucho, por la responsabilidad. Él nunca fallaba. Él decía la palabra y la palabra de él valía más que sin recibir un peso como hoy en día que toca darle a los músicos. Sí, sí. No, él lo llamando, Pedro, véngase a tocar con la banda sin recibir un peso, contratados y todo, arriesgando que no le pagara. Pero gracias a Dios solamente le pasó una sola vez en la vida, el resto no, muy correcto, sí, papá fue correcto con todo. Y él se dio a conocer por él mismo y por los amigos y por la responsabilidad de él, la honestidad. Perfecto, don Pedro. Don Pedro, pues sé que considera que se podría fortalecer o no, ¿qué se podría realizar para poder rescatar esta banda? Que sí, ya hace años, pues desafortunadamente se perdió, pero sería importante y también que de pronto las autoridades locales pues tomaran la iniciativa, ¿no? De poder rescatar este legado. ¿Qué considera usted unas acciones, por ejemplo, pronto del apoyo económico, de tener más en cuenta la banda para las festividades municipales? Pues a ver, acá en nuestro municipio, desde hace ratos, pues ya no hay banda municipal. Se llama Banda Santa Santa Cecilia Cecilia. precisamente por eso. ¿Qué se haría? Yo siempre le comentaba a varios candidatos en sus tiempos para la alcaldía. Yo les decía, por favor, no dejen acabar la banda. No la dejen acabar. Aquí han intentado que se acabe la banda. Pero las ganas de nosotros mantenerla, por el legado de la banda de San Andrés, porque eso más que todo ahorita es nosotros, la familia y Sí, unos dos amigos, es eso, que no se acabe, porque es una historia de hace 100 años, más de 100 años. más Y de es, 100 años, sí. y es lástima que se acabe. Muy lástima que nosotros la meta era que se formara la escuela de música. Eso sí, lo apoyamos y lo apoyaremos siempre, porque uno ya va pasando la historia. Sí, imagínense, yo pensé desde los 8 años y hoy en día tengo 60 años. Sí, ya uno ya va pasando esa etapa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Apoyar a los que vienen detrás de nosotros, Va a tener los como jóvenes. su propio semillero, ahí Exacto. transmitiendo. Entonces yo les decía, por favor, apoyen las escuelas de música. Ah, nosotros necesitamos músicos en el pueblo. Yo inclusive en varias ocasiones, cuando estaba mi compañero Víctor Manuel Guarín, que es compañero de la banda de San Andrés, un buen instructor, un buen músico, él sacó yo creo que es de los únicos que ha sacado un buen programa de músicos, un buen legado de músicos, que hay, inclusive hay unos que tocan conmigo. Y yo iba allá y me asomaba y le decía, venga, Manolito, de los músicos que usted tiene, ¿cuál me sirve para la banda? ¿Sí? Porque es que la banda no hay que dejarla acabar. La banda no hay que dejarla acabar porque dése de cuenta que hoy en día pues los trompetistas de esa época ya son personas mayores. Sí, Sí, ya ellos no salen porque lo uno el físico, lo otro ya para un pueblo ya ellos no salen. Sí, por su salud, por lo que sea. Entonces ya, pero ya un joven no se preocupa por decir, bueno, yo voy a pulirme con esta trompeta, con este clarinete, con este saxo, con este trombón, como bobardino, voy a aprender a tocar bien un bombo, un platillo, un revolante, porque no se preocupan ya no les interesa, no van a la escuela, aprenden algo y ya, aprendieron y se fueron ya. Y entonces se deja de formar la banda por eso, porque los muchachos que salen se van, porque precisamente en un municipio no se apoyan los muchachos, no se apoyan una banda, o no se apoyan los músicos para que se mantengan acá. ¿Sí? Entonces es muy difícil. Pero sí, yo siempre he dicho y siempre lo apoyaré, que ojalá la escuela se fortalezca de música para que no dejen acá la banda de San Andrés. No la dejen acabar, porque la banda de San Andrés tiene mucha historia y tiene donde él nombra en toda Boyacá, en Matanza, la banda de San Andrés siempre nos van a recordar, porque fue bastante lo que dejamos de enseñanza en los pueblos, musicalmente. Mm. bueno, don Pedro, yo creo que pues su padre, en el momento que asume dirección de la banda, la formación de él fue empírica, ¿cierto? Fue Empíricas, formado sí. empíricamente. Eso yo creo que tuvo que ser un gran reto para él en su momento. Y yo creo que pues a don Pedro nunca se pasó por la cabeza ni se imaginó el gran impacto que iba a tener Cuando nosotros recibimos, mi papá nos introdujo a la música, se apoyaba mucho con mi tío Julio, con su hermano don un Julio. hermano de mi papá, Sí, tío Julio. Él nos inició dándonos allá en el corredor de la casa,
puso un tablerito allá. Fuimos varios compañeros, inclusive también, no solamente de la familia. Y él nos daba ya el pentagrama, nos daba notas. Mire, haga esto, este es el do, este es el re, no estoy empezando cuando empecé yo a tocar bombardino y trombón. Eh, y mi papá, pues, por lo que era cañas, por ejemplo, a mi hermano Javier, a mi primo Chelo, a Miguel Sierra, les enseñó a tocar clarinete, le dio las primeras clases, ¿sí? De clarinete, las posturas y todo. Sí, claro, él sabía de nota, demasiado, sabían de nota, mi tío, mis papás, todo, mi papá, mis tíos sabían de nota. Pero nosotros, por ejemplo, en el caso mío, me volví empírico, ¿sí? Yo sé leer música, ¿sí? Pero mi Dios me dio el don de desarrollar bien el oído y yo me defiendo con el oído. Musicalmente, yo en las partes donde he acompañado a otras bandas, además, cuando estuve viviendo en Bucaramanga, hice parte de varias agrupaciones de corraleros, tuve mis propias papayeras allá en Bucaramanga, todo empíricamente, ¿sí? Con solo repasar una vez el papel, yo me aprendía ya lo que tenía que hacer, solamente preguntaba el tono, eso me lo enseñó mi padre también, eso nos enseñó mi papá, hacer, porque es que uno, pues, él nos decía, es que metámonos en la cabeza cuando vayamos en un carnaval, por decir, tocando un desfile de carrozas. ¿Qué tal uno con los papeles ahí tocando? Sí, le echan agua, le echan maicena, llega a llover, se mojan, entonces ¿qué va a tocar uno? ¿Cierto? Entonces él nos enseñó eso, a ser empíricos, a tener, mire, en la mente, en la música, el tema, lo que usted va a hacer. Inclusive en las procesiones, cuando tocamos en Semana Santa, yo no es que les digo, toquemos las canciones y aprendémoslas porque nos coge la noche, ¿cómo vamos a leer? Sí. Llega a llover, ¿cómo vamos a leer? Eso nos lo enseñó mi papá. Ese modo de tocar empírico nos lo enseñó mi papá. Que fuéramos así. Don Pedro, su merced, ¿qué sentimiento le produce recordar aquellos momentos con su padre, con los integrantes de la banda? Creo que sobre todo mucho agradecimiento, ¿no? Por ese legado, Claro. esa enseñanza tan bonita que dejó. Pues imagínense, desde muy niño con él, ya, acompañándolo y saliendo con él, siguiendo el ejemplo de él, un tipo honesto, tipo honrado, responsable, que a nosotros un buen ejemplo, nunca podemos decir que mi padre fue un mal ejemplo para nosotros, no, excelente persona. En la iglesia dejó también su nombre porque fue un tipo muy correcto, ayudando con su órgano, con su canto en la iglesia. Es que don Pedro durante toda su vida fue muy religioso, muy apegado a Dios. Desde niño. Él desde niño, él fue acólito también. De hecho, su formación musical inicia pues, de mano de un padre. Con un sacerdote. Él empezó siendo acólito y después fue sacristán. Y un sacerdote fue el que le ayudó a conseguir el acordeón. Él lo ayudó para que fuera así, músico, tocaba acordeón y la voz de mi papá excelente. Entonces lo apoyaron para que siguiera la música. Y después fue cuando recibió unas clases de clarinete y saxo y todo y ya. Pero mi papá musicalmente, inclusive hoy en día, por eso lo recordamos mucho con mi hermano, porque hemos ido, por ejemplo, a la iglesia, a tocar el órgano que mi papá dejó ahí. Y es difícil, lo que papá hacía es un hombre increíble. Lo que él hacía con el órgano, cogerle una tonalidad, por ejemplo, a un sacerdote, o coger la tonalidad a una voz femenina, a una voz masculina, sin tanto problema, tran, y de una vez, eso no lo hace cualquiera. Y que lo hizo hasta sus últimos días, ¿no? Porque inclusive su padre, pues, antes de entrar como en esa etapa crítica de salud, 15 días antes él estuvo animando la Eucaristía. Él tocó hasta 15 días antes de su muerte. Él tocó, nosotros lo llevamos a la iglesia, excelente, nunca perdió su sentido, nunca perdió nada, siguió tocando y él nos ponía el tono que nosotros pidiéramos, así fuera lo que fuera, él nos ponía el tono, o la persona que llegara le ponía el tono a él. Y por eso el recuerdo que yo tengo más grande de papá fue la enseñanza de eso, y él me decía, mi hijo, no, la vida tiene que ser honesto, la música es algo que nunca se acaba de uno aprender. Usted, por más buen músico que sea, siempre hay cosas para aprender más y más y más, porque eso, la música es algo infinito. Y en todo el mundo hay músicos. Y a mi papá lo admiraba mucho, mis compañeros tenían por eso. Porque mi papá, si usted se ponía a tocar un saxo a él y él veía que podía hacerle una tercera voz a usted, se la hacía, una segunda voz se la hacía. Clarinete se lo tocaba 2 veces, ¿sí?
porque ese era mi papá. Él no era una persona, me decía, no haga usted esto, haga usted aquello, yo hago esta voz y usted hace esta voz. Esa fue la enseñanza que mi papá más nos dejó a nosotros. Y lo que recordaremos de él es la alegría. Él también bailaba cuando estaba joven. Cuando yo estaba, yo me acuerdo mucho, mi papá con el clarinete bailaba y le gustaba molestar. Y una persona bromista, una persona que con respeto, ¿no? Respeto a las demás Sí, personas, claro. pero bromeaba y bailaba. Y tal, mijo, esto es así, así, así. Y yo lo admiraba, siempre lo admiraba y nunca ese recuerdo de mirar mi mente como mi papá era, y con la enseñanza que él nos dejó y el vacío que nos dejó grandísimo. Sí, claro, Un vacío grande, grande. La enseñanza que nos dejó es grande una musicalmente enseñanza de como por vida, personas. que va a Sí, estar eso nunca se va a ahí, olvidar. nunca va a olvidarse. No, y eso es lo que más recuerdo desde muy niño hasta el día de hoy, que lo recuerdo todavía. Inclusive nosotros decimos que se siente el vacío, se siente el vacío. Muchísimo, muchísimo. Mm. Don Pedro, ¿qué acciones significativas realizó su padre pues, para poder mantener la banda activa durante el tiempo que él estuvo al mando? ¿Sí? Porque don Pedro fue director de la banda durante 30 años aproximadamente. No más, ¿Más? más. Sí, porque yo tengo 60 años. Sí, Y cuando empecé a ser parte de la banda, yo tenía 8 años, 8 o 9 años. Haga la cuenta de esta fecha, cuántos años, y ya era director, ya era director. ya era director, ya, porque mi hermano, el mayor, tocaba en la banda ya. Yo tengo una foto donde él ya tocaba redoblante, mi hermano, el mayor. Estaba mi tío Juancho, estaba mi tío Julio, jovencitos. Y papá ya era el director, era el representante de la banda. Imagínense, papá tiene, yo le digo que tiene más de 50 años, de más de 50 años de haber dirigido la banda acá de San Andrés. O sea que con lo que hemos hablado, pues podemos decir que las acciones significativas de su padre fue, por ejemplo, valorar a los músicos, hacerlos sentir importante, porque pues mucha gente de pronto piensa que el músico es un hobby, sí, un pasatiempo, Sí. no le como una labor, algo que hay que estudiar Inclusive las demasiado. anécdotas de mi papá, eso, que él nos da a respetar mucho y él nos decía mucho, hay que respetar para que lo respeten a uno. Pero de las cosas más bonitas, anécdotas que nos recordamos mucho, mi papá en los toques era que él, por ejemplo, él le gustaba ver a los músicos contentos, ¿sí? Y por ejemplo le decía, yo quiero verlo contento a usted, tómese una cervecita, tómese un traguito, porque quiero verlo contento, porque yo sé que a usted le gusta ser contento, pero quiero verlo contento tocando, a que le ponga sabor, ¿sí? Pero él no, pero eso sí, sin pasarse de ahí, sin ir a emborracharse, ni ir a perder los estribos como músico, porque él sí nos exigía puntualidad, uniformidad y respeto. Él nos exigía eso. Con papá había puntualidad, uniformidad. Así fuéramos los hijos, él nos exigía a nosotros. O No sea, le podíamos fallar a ningún toque. aparte de formarlos musicalmente, lo formó como personas Como también. personas a ser responsables, Sí, claro. claro. Por eso es que yo exigí también. Mientras yo mantuve la banda, yo exigí. Sí, yo le decía a los músicos, por favor, si nos dicen a tal hora, a esa hora hay que estar. Por favor, vayamos bien presentados, llevemos tal uniforme, seamos responsables. Por favor, vamos a tal parte y vamos a respetar para que nos respeten. ¿Sí? Y lo mismo, si el músico estuviera bien dormido, bien comido, transporte, todo y su buen pago. Eso es lo que nunca se me podrá olvidar a mí de la enseñanza de mi papá. Responsabilidad, cumplimiento, honestidad. Perfecto, don Pedro. Vamos ahora hacia la parte de los aportes culturales. Bueno, básicamente, pues, su padre, llamado por muchos como el padre de la música en San Andrés, en García Rovira, ¿sí? Padre cultural. Eh, Su merced, ¿qué aportes considera que hizo don Pedro a la cultura de San Andrés? Mi padre fue profesor de canto y música en la normal. Cuando la época, hace muchos años, yo estaba niño, hay profesoras aquí en San Andrés, entre esas doña Yosela Borges, doña Carmen Borges, Carmen Martínez, muchas alumnas que fueron de mi papá, y nos contaba que él dictaba clases de música normal, de canto. ¿De canto? Sí, y él apoyaba mucho de eso, la cultura. ¿Cómo apoyaba a la banda? Él, por ejemplo, si llegaba un personaje, un político al municipio, si tocaba ir a tocarle gratis, iba, pero siempre buscaba recursos para un instrumento, ¿sí? Que nos hace falta un redoblante. Entonces le iban y le pedían a ese personaje del momento y buscábamos el patrocinio, ¿sí? Sí. O él buscaba la manera de que usted estuviera bien con su buen instrumento y toda la cuestión, pero él lo buscaba para que
usted estuviera tocando y no se sintiera mal. Y nos enseñó esa cuestión. Y culturalmente aquí en San Andrés, todo el mundo podrá decir, y no solamente acá, Capitanejo, desde donde él venía, Mejor y un duelo, mejor donde de es oriundo y Capitanejo. donde él venía, el papá siempre que llega a Capitanejo, llegó Pedrito Blanco, el cantor. También dejó muchos músicos de guitarra, de acordeón, que ya de pronto en su época también ya no existen, no se Sí, fueron. Y el aporte de él era eso, la música, la cultura. Él aquí en San Andrés aportó muchísimo para la cultura, muchísimo, demasiado. Culturalmente, él dejó un legado de grande, enseñanzas, sí. grandísimo culturalmente. Y un legado que ya queda para la historia, porque eso ya Por eso digo que queda. doña Nelly Peña tiene un libro sobre San Andrés y ahí yo creo que ahí habla un poco de esa historia y todo lo que mi papá hizo desde que cogió la dirección de la banda por este municipio musicalmente, Musicalmente. porque él no le importaba si el pago fuera bien, no, él lo que le interesaba era que salieran las cosas bien, bien, que la gente dijera excelente la banda, eso es lo que a él le importaba, él no le importaba si él ganaba o no ganaba, si él no ganaba no pasaba nada, pero Pero siempre también se asegura de que son músicos bien pagos, correctamente, bien correctamente. pagos, ¿no? Sí, lo que él cuadraba primero con los músicos, bueno, usted va a ganar tanto, y claro, sí señor, eso le pagaba, ¿sí? Y él siempre se preocupaba para que no le hiciera falta nada. Y las enseñanzas que él dejó eso, porque hubo mucha gente, inclusive cuando hacían los coros de los villancicos en diciembre, cuando niño yo tocaba una marimba y es un coro grandísimo. Son un coro grande, espectacular de voces de mujeres y hombres. Ese dato lo dejó mi papá acá en San Andrés, de los coros. En Semana Santa era espectacular de los coros. Que hizo allá en el coro que hay en la iglesia, allá donde nos hacíamos, allá donde se hacían los coros, espectaculares. Él dejó ese legado cultural y musical acá en San Andrés. Mucho, mucho. Hizo parte varias veces de la Junta de Ferias del municipio. Él hizo falta para ayudar a organizar ferias. También hizo en la cultura, más que todo por la cultura. Sí, claro. Y un legado que también hay que dejarlo escrito, ¿no? Porque desafortunadamente hay mucha historia, pero hay poca Lo historia que pasa es que, documentada. aquí en Colombia, bueno, no en todas las partes pasa como siempre, ¿no? Cuando la persona está, es muy rara vez que le reconocen lo que hace. ¿Sí? Siempre nosotros esperamos que la persona no esté para ir a reconocerle cuando ya no puede disfrutar de ese triunfo, Sí, de ese reconocimiento que a usted le da, ¿sí? Eso es lo que pasa aquí en Colombia y varios municipios, no en todos, porque hay municipios que sí reconocen, ¿sí? Por ejemplo, decir, no, venga, vamos a hacer un homenaje al señor Pedro José Blanco Angarita por ese legado musical que dejó en San Andrés, vamos a hacer algo aquí en el parque, a darle un reconocimiento, vamos a estimularlo, vamos a engrandecerlo claro, hacerlo sentir musicalmente, hacerle importante sentir importante. sí, Pero ya cuando una persona muere, que llegan a decir, no, es que toca nombrémoslo como tal, ya cuando está ya para muerto, qué. ya cuando no son. Inclusive, el único reconocimiento que nos hicieron a nosotros, que yo cuando eso vivía en Bucaramanga, fueron los músicos jóvenes de la banda. Mis primos, unos primos, los muchachos que están en la banda en ese entonces. Yo vine esa vez de Bucaramanga, nos hicieron un homenaje muy bonito en el Salón Cultural a los músicos antiguos. ¿Sí? Y el último de los músicos antiguos que yo entré ahí, güey, fui yo. Sí, está mi hermano, mis tíos, el profesor Víctor Guarín, Gilberto Becerra, el compadre Luis Carvajal, mi padre, de esa época antigua. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Nos hicieron un almuerzo, una misa, ellos tocaron, o sea, no, el homenaje fue para nosotros. Y nos dieron unas estatuas con el signo, la clave del sol, en mármol, ¿sí? El único reconocimiento que hemos en la vida tenido es eso. Único reconocimiento en más de 50 En años más de de 50 años fue eso, pero fueron los mismos músicos, los mismos compañeros jóvenes que nos hicieron el reconocimiento a nosotros. No la administración, no nada, o sea, de parte de administración no nada. hubo reconocimiento. Nunca, nunca hemos tenido un reconocimiento. Solamente, te digo, solamente en una época, inclusive cuando el finado Homero Antonio Pedraza estuvo de secretario de gobierno, él nos ayuda, por ejemplo, en diciembre nos da unas galletitas con un vino, nosotros tocábamos siempre los 24 de diciembre, todo eso se acabó.
Sí, Nosotros tocábamos el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, nosotros nos mandaban a tocar, por ejemplo, las fiestas de Pangote, nosotros nos llevaban a la laguna, fuimos varias veces, a la laguna de Ortices. Bueno, aquí en ferias, pues sí, pues, como yo digo, de todas maneras, en una feria se necesita banda, o papayera, o lo que sea hoy en día. Pues aquí en San Andrés están los músicos, ¿sí? Sería como que no nos contrataran, ¿no? Que sí, trajeran claro. banda de otro lado habiendo los músicos acá. Sí, Aunque eso ha sucedido en muchos pueblos, pero yo creo que en San Andrés no creo que vayan a hacer eso, porque aquí hay la gente. De todas maneras, los reconocimientos yo siempre he dicho que se hacen en vida. Ya cuando la persona no esté, que no pueda disfrutar de una serenata, o de un buen almuerzo, o de una buena comida, o de una medalla, o lo que sea, un detalle, pero el reconocimiento por lo que usted ha hecho en vida. sí, ¿Cierto? Que él se sienta orgulloso de decir gracias, gracias, señor, gracias, señor alcalde, gracias, señor no sé qué, gracias por ese reconocimiento. Ya después de que uno está ahí, como dice, se lo llena uno para abajo. ¿Para qué? Que decreto, que no sé qué, que para... No, es envía, no solamente de nosotros acá en San Andrés, todo el mundo, en toda Colombia, ¿sí? Donde hayan esos personajes, porque esos ya se están acabando. Inclusive hablamos que ellas con unos compañeros ya no hay ni compositores, de los compositores buenos de música, antiguos. ¿Sí? Hoy salen sí, a hacer plagios, de sacar arreglos musicales de canciones románticas, de no sé los qué. famosos reencauches. Eso, Sí, sí, pero, pues, o sea, compositores, como los compositores que hay anteriormente, ya no los hay precisamente por eso, porque no se hacen los reconocimientos cuando se deben de hacer en vida, ¿sí? Y que sigan los legados de compositores. Entonces ya hay mucha gente que ya deja eso por eso, porque no se reconoce a la persona como es, no sí, se da a claro. conocer. Y se desmotiva de todas formas porque yo creo que una persona que sepa y que hace un gran trabajo, pues dando aportes culturales, y al ver que de pronto en vez de reconocerlos, como que tratan de apartarlo, es Exactamente. algo complicado que Sí, pueda seguir con esa labor. sí, eso son políticas que cambian de los gobiernos grandes, ¿no? De pronto un alcalde no tiene la culpa, ¿no? Eso vienen de decretos que sacan y todas las cuestiones. Pero yo creo que la música se debe tener en cuenta en todo el mundo, sobre todo en Colombia, para hacer los reconocimientos. Reconocimientos. Yo soy una de las personas que yo, cuando viene aquí a mi pueblo una orquesta o músicos de otro lado, yo soy una persona que yo admiro mucho un buen músico. Yo me le paro al lado y lo escucho y le digo, mano, qué berraquera, porque es que hay que darle reconocimiento, Sí, ¿sí? A todos hay que darle reconocimiento como persona, como músico. Y un músico, entre más bueno, es más sencillo, porque ese es el buen músico, el que es sencillo, ¿sí? Que si usted es compañero y de pronto usted falló en algo, que le diga, venga, está fallando en esto, ¿sí? Eso es ser un buen compañero, un buen músico, porque es un excelente músico. Pero sí hace falta mucho apoyo en los municipios. Ya por ejemplo, en varias alcaldías, en varios municipios ya no les interesa si va una buena banda a tocar una buena feria, ¿sí? Que haya una buena banda, que eso, así como es importante la pólvora, así como es importante las orquestas, así como es importante el ganado, los caballos, las muestras culturales, danzas, eh, festivales de requinto, de música colombiana. Bueno, todo lo de una feria es importante una buena banda o una buena papayera, porque es que eso animan todos los días de una festividad y en todos los eventos. Pero una buena banda que la gente se pueda parar y decir, excelente, me ujú, tocó un buen pasillo, me tocó una buena guabina, un buen bambú, un buen porro, un buen fandango, una cumbia, ¿sí? Un buen paso doble, hasta un corrido le piden a uno. Pero si hay una buena banda, ¿cierto? Porque ahora, eso hay que salgan unos tres o cuatro y toquen, hagan bulla lo que dicen, ¿sí? Ya eso se está perdiendo, por eso se está perdiendo mucho eso, esa cuestión de los músicos, de que ya, yo me acuerdo cuando yo tuve papayera en Bucaramanga, que yo duré en Bucaramanga hasta el año 2000, mis papayeras eran de 7 músicos, mínimo 6, que era el trombón que yo tocaba, trompeta, clarinete o tenor, sí. y los 3 percusionistas. Yo llevaba la cuerda completa. Ahora salen de cuatro Ahora sale es un músicos, tres clarinete nomás. o una trompeta con el bombo y el redoblante. Tres. Y eso, cuando sacan bombo. Exactamente. O sea, Sí, ¿por qué? Porque todo se ha caído. Porque dice, ¿usted cuánto cobra? No, uy, no van a tocar algo más barato. Porque ya no se estima al músico. ¿Sí? Ya no se le da el valor que ese músico cuesta. sí, ¿Sí? Eso hagan bulla ahí, eso salgan y hagan ahí. No.
Por eso es que se están perdiendo los valores musicales, porque no se apoya al artista como es, ¿sí? Una papayera tiene que dar la cuerda completa, trompeta, clarinete y bombardino o trombón, ¿sí? Y los tres percusionistas. Si ya quieren algo más grande, dos trompetas, dos clarinetes, un trombonista y la percusión, ¿sí? Que Sí, haya todo completo. Si quieren algo más, dos trombones, dos clarinetes, dos trompetas y el bombardín y la percusión. De acuerdo, pero que estimen eso, que digan, no, si es que suena así. Hay partes que sí estiman eso, pero hay partes que no, ¿sí? Sí, por ejemplo, a mí es una persona que, por ejemplo, me gusta ir mucho a escuchar lo que hacen en Piper, pues un festival. el festival de bandas, el concurso, porque es que es increíble escuchar todas las bandas buenísimas, bajeras que vienen y papayeras y de las escuelas, de las universidades, ¿sí? Es increíble que hay buenos músicos, hay buenos artistas, ¿sí? Y de ver que hay partes que sí los apoyan. Pero eso es lo que uno dice, pues claro, mire, son 17 músicos excelentes, trae bombardinos, tres trombones, el bajo, cuatro clarinetes, cuatro trompetas, pero eso es una belleza. Mientras que allá usted escuche una trompeta con un revolante y un bongo, cómo suena, o un Sí, clarinete, pero eso se ha perdido precisamente por eso, porque hay mucha gente que dice, no, eso sale con cualquier cosa. No, no. Por eso es que se ha perdido, y el municipio se ha perdido mucho eso. El municipio le dicen, no, eso no salgan sino por ahí 7, 8 nomás para que no salga caro. No, hay que, y eso me enseñó mi papá también. No, hijo, la banda hay que sacarla como es, porque el que queda mal es el músico. ujú, Allá no van a decir, uy, el alcalde o el presidente de la junta, no. Allá van a decir, uy, no, qué banda tan mala. sí, sí, tiene toda la razón. Sí, ay, qué banda tan mala, pero no se dan de cuenta que si no están pagando lo que es. Lo mismo que una orquesta que es buena, vale, ¿sí? Y entonces van a decir, no, venga, ¿sabe qué? Ustedes son 15 en eso no vayan sino 8 para pagarles más barato. Sí, ellos pueden armar un combo de 8 pero está en juego es el nombre de la orquesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ha perdido. Por eso que yo digo, de pronto eso es la enseñanza que mi papá nos dio a nosotros, la honestidad, ¿sí? El cumplimiento y la responsabilidad y estimar bien al músico, ¿sí? Que no le falte nada. Eso es lo más importante, que el legado que mi papá nos dio a nosotros. Perfecto, don Pedro. Bueno, don Pedro, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por la información suministrada, muchas gracias por la colaboración con este proyecto investigativo y pues bueno, esperamos que este proyecto pueda ser divulgado a mucha gente, muchas generaciones. Ya es un documento que queda escrito también. Ah, El bueno. legado de su padre va a quedar ahí plasmado, ¿sí? Sí, y de todas maneras, no, yo les agradezco a ustedes por esta oportunidad que me dan de expresarme, ¿no? Y ese consejo yo se lo doy a mi familia, siempre se lo doy a mi familia, con mis hermanos, a los sobrinos, que uno tiene que ser honesto, uno tiene que ser responsable con lo que uno va a hacer, ¿sí? Si a uno lo contratan en otro lado a tocar, es a responder, ¿sí? No ir de pronto embarrar allá, que borracho, que acá, problemas de otra clase, no, uno tiene que ser responsable. El primero que todo, la responsabilidad, ese es el legado que mi padre nos dejó, ser responsables, no importa que no sea con la banda de uno, sino con otros compañeros. Yo creo que mi papá, a mi papá, no solamente aquí en San Andrés, en todo Colombia hay muchos músicos que lo conoció, muchos músicos conoció a mi papá, porque nosotros trajimos, yo me acuerdo que traje un muchacho de Barranca que se llama Giancarlos, que toca trompeta, excelente músico, y conoció a mi papá y él me decía, qué berraquera era su papá, ¿sí? Un trompetista buenísimo, Sí. y más de uno que ha estado por en Barranca, como Grillo, que estuvo en el trombón, también nos conoció, Fernandito, todos los muchachos conocieron a mi papá musicalmente y saben que como persona, excelente. La enseñanza y el respeto que él inculcó, a él no le faltó al respeto nadie. Y él de una persona que le paraba respeto. ¿Sí? Llegó un Pedro, llegó la banda de don Pedro Blanco. Pedro Blanco y su combo 2000 le decían. ¿Sí? Pedro Blanco y el orgullo de nosotros como hijos escuchar eso. Llegó el combo de don Pedro Blanco y su combo. ¿Sí? Pedro Blanco y su combo. Y nosotros como hijos, ¿para qué? Orgullosos de lo que papá nos dejó a nosotros. Legado musical y el respeto y la responsabilidad. Y la banda de nosotros de tomar aquí en San Andrés, pues mientras que mi Dios me dé salud, en memoria de mi padre lo voy a mantener, porque yo se lo prometí a él y él me dijo antes de morir, hijo, no deje de hacer lo que a usted le gusta,
Sí. que es la música. Yo soy una persona que soy contento, alegre, yo tomo el pelo, yo cuando toco, bailo, canto, hago bromas, pero con respeto, siempre con el respeto, sin ir a falta el respeto a las demás personas. Y él me dijo antes de morir, hijo, no deje acabar las cosas, no deje acabar la banda, no deje de hacer lo que a usted le gusta, que por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, organizar la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿sí? Entonces él me inculcó eso también, la parte religiosa. Me dijo, hijo, no deje de hacer lo que a usted le gusta. Y le pido, por favor, mantengan la bandita mientras que mi Dios nos tenga en este mundo, desde que yo tenga el apoyo de mi familia y mis amigos, mis compañeros músicos, y donde me llamen a tocar, ahí estaremos con la banda de Santa Cecilia de San Andrés. Y siempre se llamará la banda de Pedro Blanco. Sí. Ah, perfecto. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, muy amables y mucha suerte.